¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados cuates? Sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Finanzas entre Cuates. Un poquito demorado, pero mejor tarde que nunca. Aquí estamos ya en estas épocas decembrinas, un poquito complicado en nuestros tiempos, pero aquí estamos haciéndonos un espacio para ustedes y que nos puedan seguir escuchando, puedan seguir aprendiendo con nosotros y que esto siga creciendo al pulso al que vamos, ¿no? Así es. Y hoy el tema es vivir de las rentas, ese famosísimo Así es, desde... amigo. Ya lo platicamos un poquito en el Sí, episodio pasado. El tema principal del episodio anterior pues fue prácticamente esta pregunta de si deberíamos de comprar o rentar. Y pues entre muchos así es. seguidores surgió esta pregunta, ¿no? Porque aquí en México últimamente se empezó a volver un poquito más popular el tema de las fibras. Antes no era algo que sonaba tanto, pero ahora sí ya es algo que ha cobrado popularidad, amigo. Igual, pues ha empezado a haber un poquito más de información en el mercado, ¿no? Pero ustedes sabían que pueden vivir de la renta sin tener que endeudarse con un banco por 20 años o sin tener que andarse peleando con el inquilino que no les paga o que les hace desastritos. ¿Cómo? Pues hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Que es comprar pedacitos, ladrillos de Así algún es. centro comercial, de hoteles, de naves industriales, con lo que te puede costar un café, literalmente desde 10 50 o un poquito más de pesos, ¿no? Entonces, Es el día de correcto. hoy que vamos a entender lo que son las fibras y por qué matemáticamente podría ser una buena opción o una mejor opción para, o bueno, como negocio que comprar un bien inmueble para rentar, ¿no? Así es correcto. Y también muy importante hacerlo de una forma asequible, ¿no? Que los inversionistas podamos acceder a bienes inmuebles de una forma más barata que de lo Sí, normal. Así que sean bienvenidos todos a Finanzas entre Cuates. Aquí estamos, Ángel y Santiago, una vez más para ayudarlos en este camino. así es, amigo. Entonces, como primera parte de este episodio, yo te haría la pregunta, ¿qué son las fibras? ¿Cómo le explicarías a tu abuelita o a tu sobrino o a tu amigo que no tiene ni Claro. una pizca de idea de qué podría ser una fibra? Imagínense que ustedes quieren invertir, quieren hacer un centro comercial. Vaya, pues para hacerlo necesitan mucho dinero. Ya por ahí de los cientos de millones de pesos puede ser para que Claro. tengas un buen centro comercial. Necesitan X cantidad de millones que Mucho. pues a veces es imposible, ¿no? Para un Prohibitivo, sí, inversionista de a pie. exacto. Inclusive hasta para inversionistas institucionales, pero Sí, bueno, bueno. ese es otro tema. Estamos hablando ahorita nada más de la parte de dinero, ¿no? Porque hay una parte Exacto, también muy importante de que pues, si quieres tú hacer algún proyecto así, pues no solo es tener la lana, ¿no? Sino hacer todo el análisis que conlleva exacto. detrás. Pero bueno, esto igual conlleva su análisis, ¿no? Si ustedes quieren hacer un proyecto de esos, pues vayan, necesitan mucho dinero, pero imagínense que hay una empresa que ya lo hizo y lo está administrando y lo quiso dividir entre muchísimos cachitos para venderlos a los inversionistas. Bueno, básicamente eso es lo que es una fibra. Y prácticamente pues aquí tú compras uno, 10, 1000 ladrillos o cachitos o como le quieran llamar de esta fibra y pues prácticamente estás comprando una parte de lo que administra la fibra. Pueden ser hoteles, pueden ser naves industriales, pueden ser almacenes, pueden ser un montón de cosas, ¿no? Exacto. Hay distintas fibras aquí en Son México temáticas, y sí. pues justo son temáticas y cada una pues se dedica o tiene un portafolio distinto de cosas que administran, ¿no? Entonces Exacto. aquí, ¿cómo ganas dinero, amigo? Pues hay dos formas. Las fibras están obligadas a repartir el 95% de sus utilidades a los inversionistas. Salud. Es como si a quien como cuando lo vimos en las acciones, les hablamos de las acciones de dividendos. Aquí las fibras están obligadas a siempre repartir el 95% a los inversionistas. Por lo tanto, es como si te pagaran una rentita, ¿no? Ese 95% proviene de la ganancia fiscal y eso se tienen que repartir entre los dueños, es decir, los que tienen la fibra, ¿no? Y lo importante aquí es que en México están obligadas, ¿no? Entonces, Exacto. como ya lo comentamos también en alguno de los episodios anteriores de la bolsa, para los que nos han estado apoyando semana con semana, pues tendrán esto muy fresquito. Los Exacto. que no, pues échense un repasito por ahí. Pero a diferencia de una empresa normal que cotiza en bolsa,
no está obligada a repartir sus utilidades, ¿no? Ni sus ganancias fiscales, ni nada por el estilo, ¿no? Ellos pueden decidir, así tengan un montón de ganancias, reinvertirlas o usarlas para lo que se les dé la gana, ¿no? En ese sentido, una fibra, la diferencia pues es esa, que si tienen o están obligados a repartir sus ganancias fiscales entre los dueños, ¿no? Y los dueños pues son los poseedores de esa acción o esa fibra que tú tienes en tu casa de bolsa, en tu cuenta de tu banco, entre otras cosas, ¿no? Y algunas las pagan de forma trimestral y otros lo pagan de forma mensual, ¿no? Por ejemplo, Fibra Monterrey. Exacto. Sí, ya dependerá de la periodicidad. Y otra forma de ganar el dinero, pues, como son productos, como ya bien lo dijo mi cuate, pues que van a cotizar en una bolsa, en un mercado, y al mismo que una acción, pues se van a regir un poco por los movimientos que haya de oferta y demanda. Eso también lo explicamos un poquito en el episodio de mercado de valores. Ahí ustedes van a entender que pues una acción en este sentido se mueve por oferta y demanda, ¿no? Entonces también no solo vas a poder ganar lo que te pague una fibra como un dividendo, por así decirlo, ¿no? Sino también si compraste cuando valía 10 y se va a 30, como nos pasó a nosotros con famosísimo Fibradanos, pues ahí vamos a tener una plusvalía, ¿no? Exacto. Entonces, pues prácticamente es como tener un pedacito digital de esta propiedad o propiedades, ¿no? Entonces, ahí se vuelve bastante interesante. Eso es lo que es una fibra. Y ahora vamos a pasar a un bloque de este episodio donde vamos a explicar una comparación, ¿no? De una fibra versus un bien raíz físico como tal, pues una casa o un departamento, ¿no? Porque ustedes dirán, bueno, yo tengo esa pregunta, ¿no? Que nos hacen muchos de nuestros seguidores. Oye, pues ¿cuál es la diferencia entre, pues si yo compro mi casa o compro mi departamento y lo rento, a si invierto, no sé, en Fibradanos o en Fibra Monterrey, Fibra 1, la que sea, ¿no? Pues aquí la principal cosa que hay que tomar en cuenta es la barrera de entrada, lo cual es el dinero. Que como ya lo comentábamos, pues muchas veces necesitas una buena lana para una casa o para un departamento. Lo comentamos en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, les invitamos a que lo escuchen para que entiendan también mejor este tipo de conceptos. Pero pues necesitas enganche, necesitas gastos notariales, necesitas un crédito si es que te hace falta capital. Y pues como mínimo, si te va bien y estás en una zona donde los precios no están muy elevados, pues 1 o 2 milloncitos para algo decente, ¿no? Una pasta. Entonces, pocas palabras. Eso versus una fibra, pues que prácticamente abres tu cuenta de banco y con 100 pesos, que en muchas plataformas ya como GBM, BBVA, Trader, entre muchas otras cosas, pues ya con una cantidad muy pequeña ya puedes estar comprando títulos de estas fibras al instante, ¿no? Entonces ahí también es más accesible, ¿no? En ese sentido. Y la segunda parte, amigo, explícanos ahora sí que la parte de lo que ya platicábamos también en el episodio pasado, un poco de la paz operativa, de tú estar operando como tal tu propio departamento, tu propia casa que estás rentando y te está dejando ese flujo y estás viviendo de las rentas, como les encanta aquí en México mencionar. Lo hacen también con las fibras, ¿eh? Sí. No se salvan. Pero, ¿cuál sería ahí la diferencia, amigo? Pues vaya, ahí ya lo mencionas tú muy bien, cuate. Y es eso, que cuando tu inquilino tenga un problema, pues básicamente tú eres su salvador, ¿no? En caso de que tú tengas tu departamento o tu empresa inmobiliaria, si así lo quieres ver. Sí. Y lo pagas tú, dependiendo del contrato que tengas, si es que hiciste un contrato. Y si no, pues digo, si no lo quieres pagar, pues también pagas el abogado, ¿no? Exacto. Entonces, pero pues tú tienes que salvarle y resolverle a tus clientes, a tus inquilinos, porque al finalmente pues son tus clientes, ¿no? Claro. Y en este caso, en una fibra, pues no, la administradora, la fibra, es la que se dedica a ver todos esos rollos, que si ahora se rompió una tubería acá, vaya, ese es problema de la fibra, la inversionista, eso no le importa. Evidentemente la fibra pues cobra su administración, ¿no? Todo eso, pero el inversionista no se ve involucrado en esos procesos. Claro, y aquí una parte bien importante que hay que recalcar,
que también en una casa pues tú pagas el predial, tú pagas el mantenimiento, tú pagas también ese tipo de gastos un poco ocultos, si así lo quieres ver. Y pues bueno, las fibras también son súper transparentes, ¿no? Ya lo comentábamos también en el episodio de mercado de valores, cuál es el beneficio de una empresa de cotizar en bolsa. Pues que también se vuelve un poco más transparente, ¿no? Ellos tienen que reportar de forma trimestral o dependiendo en el mercado en el que estén periódicamente sus resultados, y pues van a publicar quiénes son a los que les están cobrando las rentas, ¿no? Entonces si tú te metes y ves pues que le están cobrando las rentas a Walmart, a DHL, al gobierno, pues te das una idea de a quién le están cobrando pues las rentas, Sí, por así ¿quiénes decirlo, son ¿no? sus Entonces, clientes? quiénes son sus clientes y pues no me dejarás mentir, pero muchas veces es mejor que pues tu cliente indirectamente sea el gobierno, o sea, una empresa con prestigio, o que Claro. sea pues cualquier cuate que te vino a rentar tu propiedad, ¿no? Entonces esa parte es bastante importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora pasamos pues con la liquidez, ¿no? ¿Qué Claro. tan fácil se va a mover el dinero? ¿Qué tan fácil puedes tú recuperar tu Excelente punto, inversión? amigo. Creo que es una... ¿Qué digo? Al final hay distintos métodos o distintas cosas que podríamos utilizar para analizar cuándo conviene o cuándo no, por ejemplo, vender una fibra, pero si bien es cierto, es mucho más Sí, fácil vender una fibra porque en ¿qué? 24, 48 horas hábiles ya tienes el depósito o líquido en tu cuenta de inversión, ¿no? Y sí, pues con una casa, pues por más que ya tengas a alguien que neta se muere por comprarla, pues no es tan fácil, ¿no? Hay que llevar un proceso, ¿no? Entonces, esa exacto. parte de la liquidez, en cuánto dinero, en cuánto tiempo tienes tu dinero de vuelta, eh, pues también es bastante más rápido una fibra, ¿no? Sí, totalmente. Como lo menciona mi cuate, estos instrumentos, ya los dijimos, están en un mercado regulado. Si ustedes se preguntan, ¿cómo puedo comprar una fibra? Pues no es en Facebook o algo Sí, así. tampoco es en ladrillos.com. Sí, no. Es en su cuenta, en su broker, GBM, Actinver, su banco, quien con ustedes tengan un trato para comprar acciones, si es que ya compran acciones. Bueno, es en el mismo lugar. Aquí no se tienen que abrir una cuenta en ningún otro lado. Así es. Y pues bueno, aquí ya pasamos al último punto que queremos comparar, que es el tema de los rendimientos reales, ¿no? Que muchas veces ya de forma un poquito más técnica se le define como yield, eh, que es una palabra en inglés, YIELD. Y aquí pues prácticamente en la casa tendríamos una renta bruta del 5 o 6% anualizado. Bruta me refiero a sin descontarle el tema de mantenimientos, predial, algún otro costo ahí, por ejemplo, que pueda estar escondido, porque ya neto sería un 3-4%, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que tú estarías teniendo como renta, digamos que estarías haciendo sobre tu dinero, ¿no? Y si lo comparas invirtiendo el mismo monto, ¿no? Para que también sea un poco comparable, por eso ahorita lo estamos mencionando en porcentaje y no en monto, porque obviamente no es lo mismo que si tú compras tu casa de 3 millones y te está dejando X cantidad de renta por 3 millones y tú compraste tres títulos de una fibra, pues obviamente no te va a dejar lo mismo en Sí, dinero, no. ¿no? Pero lo estamos poniendo en términos prácticos, en términos de porcentaje, ¿no? Y una fibra, pues históricamente te da entre un 7 y un 10% anual solo en rentas, ¿no? Y que estos serían los dividendos, ¿no? Más la plusvalía que ya comentábamos, ¿no? Porque Exacto. una cosa es lo que te paga ya en rentas y aquí, pues sinceramente sí se puede ver mucho más plusvalía en una fibra por el valor del activo que en una casa. O sea, es Sí. difícilmente que una fibra pues tenga un rendimiento, una plusvalía de un 5 o 6% como lo puede tener una casa y eso que ya es mucho, ¿no? En el largo plazo. Entonces, ya de entrada, o sea, ya en puros números, matemáticamente, estamos viendo que hay una diferencia considerable, ¿no? Un tres Exacto. cuatro por ciento neto de una casa o un departamento versus un 7-10% anualizado también ya neto de una fibra, ¿no? Sí, eso es lo que los vuelve muy atractivas, además de los puntos que ya les mencionábamos, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, aquí ya les explicamos un poquito así como que por encima, pero ahora amigo, vamos a entrar a algo que tal vez ya puede ser para alguien más sofisticado, por así decirlo, o alguien que ya tenga un poquito más de experiencia en este tema de inversión, ¿no? Que vamos a intentar ponérselos en las palabras más sencillas para que también ustedes lo entiendan, Exacto. como si estuvieran con sus cuates, ¿no? Ahí en su casa.
en su lugar donde ustedes hablen con sus amigos, ¿no? Entonces, aquí pues prácticamente vamos a hablar de varios términos. Sí, y es una parte importante también, yo diría, no se puede dejar de lado esta parte. Claro. Así como ya les explicamos, ¿no? En el episodio pasado, en qué hay que fijarse. Ah, bueno, pues que sea una zona que tenga plusvalía, o Sí, cuánto te va a estar dejando de rentas, bla, bla, bla. Pues bueno, hoy en día les vamos a decir en qué fijarse en en un una fibra. análisis para una fibra, ¿no? Y el primer concepto que les vamos a mencionar es el NAV, Net Asset Value, ¿no? Que prácticamente lo que es el valor real del activo como tal, ¿no? Aquí, pues, ahora sí que es lo que ven o lo que tienen como tal en un balance, porque aquí se consideran deudas divididos entre el precio justo del título que cotiza en bolsa y pues ya eso nos da justo ese múltiplo Sí, que se llama Net Asset Value, ¿no? imagínense que la fibra junta todos sus edificios, todo lo que tiene, lo suma, ¿no? El valor que ellos, que se considera que tienen en el mercado. Después le quitan las deudas que ellos tengan y todo eso lo van a dividir entre el número de cachitos que ellos tengan emitidos en el mercado. Y eso les va a dar el precio justo, el precio que valen todos esos edificios Claro. por cachito. Esto, pues Entonces, bueno, los que sean un poquito más financieros, pues entenderán de cómo van los múltiplos y que prácticamente, como lo explicamos también en cierto episodio, que no, ahorita no me acuerdo bien en cuál fue, en los primeritos de la que bolsa, pero explicamos sí, el tema de los múltiplos, ¿no? De, por ejemplo, los ratios. ratios de deuda, bla, bla, bla. Pues este Net Asset Value, pues igual toma el balance, como les comenté, o si bien lo quieren ver así como, bueno, el valor de todos los edificios menos la deuda dividido entre los certificados o digamos que las acciones, pues eso ya te da el precio justo, ¿no? Y aquí, pues ya, si el precio de mercado es menor al Net Asset Value, pues tú ya dices que estás comprando edificios con descuento, ¿no? Por así Exacto. decirlo, ¿no? Entonces, ahí pues ya te puedes dar una idea que es una oportunidad de compra, ¿no? Y si el precio que te da o bueno, el precio del mercado, es decir, lo que vale es X fibra en bolsa, es mayor al Net Asset Value, pues estás pagando una prima, ¿no? Exacto. Que a ver, aquí hay que explicar algo que tal vez no es tanto solo de esto, sino también se transcribe o se traduce al tema de mercados, pues que no siempre lo que está Sí, caro exactamente. es una oportunidad de venta, ¿no? Y que no todo lo que está barato es una oportunidad de compra, ¿no? Porque así como lo que está caro puede volverse más caro, lo que está barato pues puede abaratarse más, ¿no? Y también depende de lo que les mencionamos, es lo mismo de la bolsa. Depende de noticias, depende de ese tipo de cosas, ¿no? Si una fibra anuncia un gran proyecto que se espera que en un futuro tenga Claro. unos excelentes rendimientos, Claro. pues seguramente en el mercado eso va a generar un auge, una intención de compra muy fuerte por parte de los inversionistas, entonces es normal que eso impulse el precio hacia arriba. Claro. Hay otras fibras que se dice que están castigadas en general por el mercado y tendrá sus factores. A mí no me gusta mucho ese análisis de compra porque está barato y vende porque está caro. Hay que analizar ahí pues cosas tal vez ya un poquito más sofisticadas de Acompáñenlo. por qué está caro o por qué está barato, ¿no? Exacto. Entonces, el Net Asset Value es un factor que pueden ustedes analizar ya más a fondo para no solo quedarse con, esta fibra está pagando el 7% anualizado, ¿no? O el Exacto. 10% anualizado. Hay otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con el precio, porque si el precio también baja, también hay una minusvalía, ¿no? Exacto. Entonces, eso sería la primera parte. Y ya la segunda parte sería el tema de el dinero real, ¿no? Que aquí se le define como el FFO y AFFO, ¿no? El FFO que es el Funds from Operations, ¿no? Traducido al español, flujo operativo Sí, sí, sí. puro, ¿no? En ese sentido. Y el AFFO, pues es el Adjusted Funds from Operations, ¿no? Que traducido al español, pues es el FFO menos el mantenimiento necesario para que las propiedades o el edificio o lo que sea siga operando, ¿no? Entonces aquí esos dos conceptos que digo ya son un poquito más técnicos, no los vamos a explicar tanto, porque prácticamente aquí pues hay que ver muchas otras cosas, ¿no? Juegan, Depreciación. exacto, juega la depreciación y para los que les gusta las finanzas y la contabilidad, la depreciación es una partida virtual
que no significa un desembolso de dinero directo, sino es una partida virtual, ahora sí vaya la Sí. redundancia, en la que se van ajustando los precios de algún activo sobre el tiempo. Claro. Entonces, pues aquí hay muchas cosas que tomar en cuenta, ¿no? Por eso les decíamos a los que son un poquito más sofisticados, pues entenderán un poquito más este tipo de términos. Y los que no, pues tampoco se preocupen, o sea, no se tienen que tampoco romper la cabeza para analizar una fibra, ¿no? Pero esto es para que Exacto. ustedes sepan que pues no solo se trata de pues analizar el yield, ¿no? Lo que te va a estar pagando de dividendo, ¿no? Y otra cosa que también es muy importante es el tema de la administración. Sí, No solo si es interna o es externa, vaya, todos los conflictos de interés que pueden haber ahí, que creo que eso es un poquito más cualitativo, que se puedan meter a ver quién administra la fibra, por ejemplo, si son, por ejemplo, administraciones externas, ¿no? Por ejemplo, Fibra Uno o Terra, que cobran comisiones por administrar los activos que administran en la fibra, a veces pues quieren crecer nada más a lo loco y a lo loco para cobrar más y más comisiones y pues bueno, esto hace que diluyen al accionista, ¿no? Porque pues tienen ahí distintos mecanismos, ¿no? O que sea, por ejemplo, una administración interna donde, por ejemplo, pueden ser Fibra Monterrey, Fibra Storage, entre muchos otros que tienen una administración de empleados propios con un sueldo exacto. y bueno, aquí prácticamente sus incentivos están más enfocados a pues generar un mayor dividendo por acción, ¿no? Y generalmente pues es preferible, ¿no? Pero esto depende de cada quien. No estoy diciendo que la administración externa sea mala y que la administración interna sea buena. Pero aquí hay que fijarse también en esa parte, ¿no? Y ya por último, amigo, menciónanos el tema de la deuda, ¿no? Este ratio que se llama LTV, Loan to Value, prácticamente, pues, ¿qué nos dice cuando busquemos ese ratio de X fibra que estemos analizando? Básicamente que esté abajo del un 35%. Si lo tienen más alto, ahí de un 40-45%, vaya. Puede presentarse un peligro porque también las fibras son susceptibles a cambios en tasas de interés porque ellos normalmente piden préstamos a un banco. Entonces, Claro, vaya, dentro de todas estas, de estos puntos, un pro tip que les traíamos es que si una fibra está repartiendo más de lo que le llamamos del AFFO, que es la Adjusted Fund from Operations, eso es lo que ellos tienen que distribuir. Si, por ejemplo, una fibra les está distribuyendo más de ese porcentaje de ese AFFO, pues o te están devolviendo tu dinero o se están endeudando más, ¿no? claro. Entonces, aquí es donde viene igual esta parte de la deuda. Hay que estar cuidadosos con las fibras, hay que estarlas monitoreando y estar pues checando, ¿no? No es una inversión, yo diría, totalmente pasiva, Claro, en la que ya te puedes acostar y dormirte en tus laureles y que ya no va a claro. pasar nada. Esto técnico Sino, justo lo mencionamos por eso, ¿no? Igual y no es algo tan didáctico, pero pues mucha gente se cree o dice exacto, que pues una fibra es ahora sí que algo pasivo al y a cien por largo ciento plazo, ¿no? Entonces en exacto. ese sentido pues no se lo crean, hay muchas cosas que hay que analizar, ¿no? Y monitorear a largo plazo. Sí, y son cosas que van cambiando constantemente. Entonces yo les diría, no se duerman en sus laureles, sigan investigando, sigan checando lo que está haciendo su fibra favorita. Claro, Eso básicamente, ¿no? perfecto. Igualmente, estoy muy de acuerdo contigo, cuate, estos son instrumentos a largo plazo. Un proyecto de inversión en una inmobiliaria, por ejemplo, si van a construir una plaza ahí por su casa, Claro. las plazas no se levantan en una semana, en un día, a veces ni Sí. siquiera en un año, ¿no? Estos proyectos son a futuro, a muy largo plazo, ¿no? Entonces, para quien les dice que hay trading con fibras, que eso no lo he escuchado y sería una novedad, ahí sí les están, quién sabe qué A les ver, estén o sea, vendiendo. se puede prestar si la fibra se mueve pues de forma muy volátil, ¿no? Pero como inversión, que es lo que nosotros pregonamos en este tipo de episodios, que ya les venimos comentando también que cada producto tiene su horizonte de inversión, no les va, o sea, cuando les hablamos de los PPRs, pues no les hablamos un PPR para 10 años, si tienen 20, ¿no? Les hablamos un producto de inversión a largo plazo, ¿no? Y lo mismo con las Afores, lo mismo con el mercado de valores. Exacto. Vaya, o sea, hay activos que simple y sencillamente no se prestan para el corto plazo, ¿no? Que habrá gente que lo haga bien, pero pues no, o sea, no crean que es miel sobre hojuelas, ¿no? Entonces, Exacto. tengan cuidado, ¿no?
Y aquí pues hay una parte también muy, muy importante, lo cual Poco mencionada también. es poco mencionado. Esto no es ninguna asesoría fiscal, pero No, a ganancia de capital, a diferencia de las acciones, donde pagas el 10% del impuesto sobre la ganancia real obtenida, la venta de las fibras está 100% exenta de impuestos. así es, a diferencia de una acción que les va a cobrar el 10% sobre la ganancia obtenida. Claro. Entonces, pues ahí se vuelve un poquito atractivo, o un mucho atractivo, un muchito atractivo. Sí, ¿Por qué? Porque si nosotros compramos una acción y con una acción hacemos 10 pesos de forma real, es decir, ya descontándole la inflación, de esos 10 pesos pues nos quitan uno, ¿no? Del impuesto cuando ya hagamos efectiva exacto. esa venta. Pero de una fibra pues se vuelve totalmente exenta de impuestos, ¿no? Entonces esa parte fiscal es una parte bastante importante. Y otra parte pues también es el tema de los dividendos, ¿no? Porque los dividendos ahí sí, a diferencia de las ganancias de capital, pues ahí sí pagan un impuesto, ¿no? Ahora sí que... Sí, finalmente lo que siempre les decimos, no se van a librar de los impuestos, en Sí, algún otro momento van a llegar. Y pues sí, el flujo que se distribuye en dividendos de las fibras pues es muy alto y es ahí donde cobran impuestos. claro. Tampoco son tan burros. Sí, no. Y pues es una muy buena, o sea, realmente lo que tienes asegurado como algo bueno es pues justo lo que te pagan de dividendos, ¿no? Entonces, pues lo que tienes como por así decirlo asegurado, eso sí no te lo perdonan, ¿no? Si ya te fue Exactamente. bien en la ganancia de capital, pues ya es otro Otros boleto, ¿no? boletos, sí. Entonces, pues ahí, ahora sí que tomen eso en cuenta porque, pues, por ejemplo, una renta o algún tema de alguna operación con algún bien inmueble, pues no siempre es libre de impuestos, ¿no? Al Exacto. final, Hacienda te va a decir, ¿qué pasó, papito? A ver, ¿esto de dónde lo estás recibiendo, no? Entonces, pues ahí tengan mucho cuidado, Sí, valoren esa parte que pues es prácticamente una ventaja, ¿no? En el tema de las fibras, ¿no? Y sí, ya la totalmente. otra parte también importante, el siguiente bloque, ya casi para cerrar este episodio, es el tema de hacerlo como una estrategia igual en nuestro portafolio de inversiones, ¿no? Ahora sí que esto va acompañado de lo que ya les mencionamos también en episodios pasados, hay que hacer un rebalanceo, hay que ir monitoreando y como ya los mencionamos, no hay que poner todos los huevos en una misma canasta, así que no se casen, diversifiquen, por ejemplo, entre Exacto. fibras industriales que estén enfocadas ahora a otras a comerciales o a oficinas, también depende mucho del ciclo económico y lo que Sí. esté sucediendo en el entorno macroeconómico del país, pero pues no se casen con una, ¿no? O sea, no se concentren 100% en algo, porque si a ese 100% pues le va mal, por lo menos tienes algo que te mitigue ese impacto, ¿no? Sí, hay de diferentes sabores. Igual, pues si lo quieren ver así, no se casen con el mismo sabor, porque no esas, qué tal que escasea, ¿no? Claro. Entonces, Entonces, pues pues chequen. aquí les explicamos un poquito lo que sería como un rebalanceo inteligente según nuestros términos, ¿no? Si por ejemplo, si el sector industrial sube mucho, se pone caro, pues el yield baja, ¿no? Esto es un poquito más, eh, pues técnico, ¿no? Sí, Si la fibra subió mucho, pues es muy probable que lo que estén pagando de dividendos vaya a ser menor, exacto. ¿no? Entonces, eso es importante y pues ahí sería una buena estrategia tal vez vender un poquito y comprar otro sector que esté un poquito más castigado, ¿no? El sector comercial o el sector educativo o el de oficinas que está barato y que tiene un yield alto para que pues ahí te paguen tu buen dividendo y pues ahí prácticamente estás teniendo esa maravilla de vender caro, comprar barato, ¿no? Y Exactamente. aquí también hay algo bien importante que hay que tener en cuenta y Y eso también poco mencionado. hay que mencionarlo sí o Eso sí. sí, casi no lo he escuchado, ¿eh, cuate? Ajá, porque a ver, ustedes van a decir, no, pues qué maravilla, es ganancias de capital libres de impuestos, me van a estar pagando entre un 7 a 10% que ha pagado históricamente, qué maravilla, ¿no? Pero aquí hay que hacer un comparativo, ¿no? Así como en los primeros episodios les dijimos cuál debe de ser nuestro centro siempre en una inversión que nos esté dejando más que la inflación. Exacto. ¿Para qué? Para que crezca nuestro dinero. Pero aquí, ya analizando estas alternativas que suelen ser riesgosas, ¿no? Porque una fibra pues no es un instrumento de bajo riesgo. Exacto. Inclusive hasta en muchas casas de bolsa si no tienes un
un contrato de inversión con un perfil de inversión moderado o agresivo, es decir, que seas un inversionista conservador, No te muchas la veces van a ni siquiera ofrecer. te dejan Sí, comprarla, ¿no? No estás permitido para invertir en eso. ¿Por exacto. qué? Porque pues tienen y conllevan cierto riesgo, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer un análisis que prácticamente, como se los pongo en palabras, es ver cuál es el spread versus los bonos gubernamentales, ¿no? En este caso vamos a hacer, o les vamos a decir el comparativo versus el M-bono a 10 años de México. eh, y aquí pues prácticamente lo que les invitamos a hacer es comparar el yield de la fibra contra el M-bono a 10 años del gobierno de México, ¿no? Que vendría siendo como la tasa libre de riesgo, ¿no? Y aquí pues una pequeña medio recomendación sería de que si la fibra paga menos que el bono, pues ¿para qué correr un riesgo, no? O sea, ¿para Exacto. qué si el gobierno, que es un poquito más seguro o un mucho más seguro por el tamaño de economía que lo respalda, ¿por qué pues te vas a ir a una fibra, no? O sea, te aseguro que si esa fibra que está en México, o sea, si el gobierno se va a la fregada, quien se va a ir primero antes va a ser la fibra, ¿no? O sea, Sí, es una empresa mucho más pequeña que un gobierno, tiene mucho menos respaldo que un gobierno, es por eso que también a las tasas de un gobierno les llaman libre de riesgo, ¿no? Siempre y cuando pues sea un país con grado de inversión. México lo es, ha estado en revisiones para disminuir un poco esto, pero México sigue siendo un país con grado de inversión y ¿para qué correr ese riesgo, no? Si te paga, o sea, si tú vas a elegir realmente, o sea, porque si imaginémonos que estamos haciendo nuestro portafolio, ¿no, amigo? Ah, pues tampoco es a la de a huevo meter una fibra, ¿no? O sea, ¿por sí, qué si no exacto. es el momento, ¿no? O sea, si no te está pagando más que un M bono, pues mejor volteate y llena tu portafolio de un M bono, ¿no? Si tu Ujú. inversión no te está pagando más que eso, eh, no lo hagas. Simple y sencillamente es una regla tan sencilla. Si vamos a tomar esta decisión de inversión, o sea, que nos pague un buen interés no significa que sea la mejor opción. Igual y nos paga una mejor tasa el M1 de 10 años del Banco de México, ¿no? Entonces Claro. aquí hay que analizar ese tipo de cosas. Y normalmente también estas cosas a veces están ya en los precios, ¿no? Porque los inversionistas institucionales ya tienen este secreto que les acaba de decir mi cuate, ¿no? Y si ya se empieza a prever una bajada en las tasas, también los flujos de dinero empiezan a caerle a las fibras porque pues, ya sabemos que van a ir para abajo las tasas y este Claro, 7-10% se empieza a volver más atractivo. También aquí hay que estar viendo claro, esas cosas que no, vaya, no se haga un sobreprecio en claro. la fibra. Y sin ser, digo, recomendación de inversión, justo cuando se mueven las tasas de interés del Banco de México, ahí es cuando las fibras se pueden revalorizar o se pueden depreciar, ¿no? Exacto, también hay que estar echándole un ojo a eso. Porque justo los inversionistas grandotes dicen, ay, pues ya si el M-Bono no me está pagando y ahora sí este Exacto. ya me va a pagar chido, pues ahora sí ya me voy a este producto de inversión, ¿no? Aquí es prácticamente un tema de riesgos, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. es un tema tan sencillo como a quién le estás prestando tu dinero. Pero pues básicamente así es como se mueven estas carteras financieras muy grandes. Los bancos y las casas de inversión siempre están viendo estos factores y ellos tienen Claro. mucho dinero en juego ahí. Entonces, también por eso esto no puede ser una estrategia totalmente pasiva. Claro. Y por ejemplo, ya lo explicábamos también en el episodio de la deuda, que mencionamos ahí como por encimita el tema de la deuda corporativa, que, a ver, imagínate que tú estás viendo un bono de FEMSA a 10 años y estás viendo el M-bono del gobierno de México a 10 años. Si, o sea, si el de FEMSA no te paga considerablemente algo más que el gobierno, ¿para qué tomas el riesgo? Ok, si FEMSA es una super empresa y está súper establecida, pero no es el gobierno, o sea, ¿para qué correr el riesgo, no? Si no te está dando algo, pues que te beneficie, ¿no? Entonces, puedes adquirir también bonos corporativos de bancos y siempre sí o sí te tendrían que estar pagando más que un bono gubernamental. Si no te están pagando más que Exacto. un bono gubernamental, háblale a tu asesor o a quien te haya vendido esa Porquería. por no decir otra Sí, palabra, y pues hazle como puedas para venderlo, ¿no? Porque sí o sí te tiene que estar pagando más que un bono del gobierno. exacto. Estos Entonces, productos, pues este es sí. un caso muy similar, ¿no? Si te va a Sí. estar pagando un dividendo, obviamente aquí pues la ventaja, a diferencia de un M-bono, pues es que este trae el tema fiscal Ujú. y que en lugar de ser el 35 de una deuda, es el 10, entre muchas otras cosas, pero si comparando el tema del yield no te da
como que ya en numerito sencillo, algo Exacto. más considerable, pues mejor ni te arriesgues, ¿no? Ahí, Sí. opta por algo más seguro. Y Las que te fibras vaya- no están divorciadas de la tasa de interés del Banco de México. Así es. Están, Entonces, sí, relacionadas. Pero pues cerrando, ahora sí que yo lo que les diría es que las fibras democratizan la riqueza inmobiliaria, te dan un flujo, una renta, por así decirlo, plusvalía, si te va bien, si hiciste un análisis o te tocó buena suerte porque la compraste y te fue bien, tiene ventajas fiscales, y no solo fiscales, sino también de liquidez que ya mencionamos en este episodio. claro. Así que, pues bueno, les invitamos, ¿no? A que analicen, a que no solo compren por el dividendo que pagan o porque Sí. sea un dividendo alto, sino que también, pues busquen este tipo de conceptos financieros que les comentamos para ver si están caras, si están baratas, Checar la si deuda. te están regresando tu lana o se están endeudando mucho, lo que ya les comentamos de la FFO, entre muchas otras cosas. Chequen ¿no? la administración. Igualmente, si ustedes están en estas ciudades que en las que tienen un proyecto, ¿por qué no ir a visitar el proyecto y ver tú por tus propios ojos si se está Claro. ocupando, si hay gente ahí comprando? Porque conozco varias fibras. Caso de que- Fibra 1. Que es exacto, Fibra 1, Nosotros aquí que somos de la Ciudad de México, pues Fibra 1 administra también centros comerciales, ¿no? Y si tú te vas a parar a varios de los centros comerciales que que administran, son los de patio, ¿no? pues Patio Revolución, Patio Tlalpan, Patio Santa Fe, van a encontrar muchísimos locales vacíos. ajá, Pero entonces, muchísimos. pues por más que chance te estén hablando de que la fibra es una maravilla, pues oye, eso te puede indicar que hay un foquito rojo, ¿no? Y que hay algo que tal vez, pues no sé si ni siquiera en sus estados financieros estén mencionando, ¿no? Sí, y por otro lado, Fibra Danos, que sé que está en Parque Tepeyac y ya una vez tuve la fortuna de ir ahí, está lleno, pero atascadísimo. Parque Delta igual es otro que creo que hasta tienen juegos de montaña rusa hasta Claro. arriba. Pues Para ahí hay mí, varias cositas, ¿no? exacto. Que se pueden dar a ustedes una idea. Y no es de recomendación, ustedes investiguen, hagan su tarea. Y si quieren en los comentarios, déjenos cuáles Sí. les gustan, cuáles no les gustan, si ya invirtieron en alguna fibra, están pensando en invertir en Claro. alguna otra cosa a considerar que a lo mejor se nos haya ido, si a lo mejor ya han visitado un centro comercial de alguna de estas fibras, si les gustó o no les gustó. O también se percataron de esto y ahorita digan, ay, sí es cierto. Yo cuando fui a Pato y Santa Fe tenían varios locales vacíos. O cuando yo fui a Patio Universidad también vi que tenían locales vacíos. Pues ahí pónganos en los comentarios. Espero les Sí. haya gustado. Y aquí pues prácticamente es invitarles a que su dinero crezca para ustedes. Que no se compren el vive de tus rentas. Compra una Exacto. fibra y déjala dormir. No, 10 para años no es tan bonito, no es tan cuento de hadas Disney, lo que ustedes quieran. Aquí hay que meterle un análisis como a cualquiera de nuestras inversiones y pues nosotros les ponemos aquí las cosas sobre la mesa y ya ustedes decidirán si quieren comprar algo caro, si quieren comprar algo barato, si quieren comprar algo por un alto yield, bajo yield, esperando que se revalorice. Ya ustedes decidirán. Exactamente. Nosotros aquí medio les ponemos esta información para que sepan que hay que hacer un análisis, que hay muchas cosas detrás que solo ver un numerito y escuchar a un güey que está hablando en TikTok o que está Exacto. hablando en Instagram o donde sean, que hay que hacer un análisis, ¿no? Sí. Entonces, pues eso sería todo, cuates. Estamos abiertos a cualquier sugerencia, comentario, pregunta. Adelante, siéntanse libres y les agradecemos por estar aquí otro episodio más. Así es. Que estén bien. Hasta luego. El contenido de este podcast tiene fines exclusivamente informativos y educativos. Las opiniones expresadas por los conductores y o invitados son personales y no representan asesoría financiera, legal, fiscal ni de inversión. No buscamos persuadir, influir o recomendar estrategias específicas, productos o servicios. Nos basamos en información que consideramos confiable, pero no garantizamos su exactitud o actualidad y no asumimos responsabilidad por la misma. Las empresas, marcas o entidades mencionadas no han pagado por su aparición. Su referencia es únicamente con fines ilustrativos o de contexto. Antes de tomar cualquier decisión financiera, le recomendamos consultar con un profesional certificado que pueda evaluar su situación particular.